Listo, me confirman ahí, porfa, si están viendo la presentación. Listo, Diego, gracias. Liliana. Listo, como les decía, hoy vamos a hablar de la división de corriente y el uso de la protobar. Tenemos una introducción, vamos a hablar división de corriente, aplicaciones prácticas, el uso de la protobar y como siempre vamos a revisar algunos ejemplos y problemas resueltos. Como siempre, tener en cuenta el tema de las definiciones. Tenemos que confrontarla siempre con la parte simulada y con la parte práctica. Entonces la definición de división de corriente nos dice que el divisor de corriente es una regla utilizada en circuitos eléctricos para calcular la corriente que fluye a través de cada rama en un circuito paralelo. Esta regla se basa en la ley de Ohm y en la ley de Kirchhoff de corrientes. Entonces acá podemos ver un circuito muy básico donde tenemos dos resistencias en paralelo. Hay que tener en cuenta que esta definición, que esta fórmula solamente nos sirve para trabajar con dos resistencias. Entonces es muy fácil. Siempre vamos a trabajar con dos. Si ya tenemos tres, ya no funciona este tema del divisor de corriente. Es crucial para entender y analizar circuitos eléctricos y electrónicos, permitiendo determinar la corriente a través de cada componente. Entonces acá tenemos un circuito muy básico donde ya conocemos la corriente, ya pues la tenemos la corriente que está saliendo por la fuente, entonces solamente me va a hacer falta calcular la corriente que va a pasar por cada una de las resistencias. Entonces esta es una herramienta que nosotros utilizamos adicional a la de buscar la resistencia equivalente. Entonces hay muchas formas de hacer lo mismo, de llegar a la misma respuesta. Entonces esta es una herramienta más que ustedes tienen ahí para utilizar la forma de buscar la corriente. Entonces tenemos acá una pila de 10 voltios, por esa pila van saliendo 2.5 miliamperios, por esta resistencia de 5 kiloohmios pues va a bajar una corriente de 2 miliamperios y por la otra, por la de 20 kiloohmios va a bajar una corriente de 0.5 miliamperios. Entonces acá podemos notar varias cosas. Una de ellas es que la corriente siempre va a tomar el camino más fácil. Si la corriente total que viene de la fuente es de 2.5 miliamperios y la mayoría, que es 2 miliamperios, se va a venir por esta resistencia de 5 kiloohmios, es precisamente por eso, porque la corriente siempre va a buscar el camino más fácil, es decir, el camino por donde encuentre menos resistencia. Podemos notar acá claramente que 5 kiloohmios pues es más pequeño que 20 kiloohmios. Entonces siempre hacemos la analogía de la tubería de agua. Viene el agua acá del tubo madre y se va distribuyendo a tubos más pequeños. Entonces acá podríamos decir que este tubo es más grande porque ofrece menos resistencia al agua y va a pasar más agua por acá. Este tubo es más pequeño y va a permitir menos cantidad de agua. La analogía también es como si esto fueran tapones, que como si los tubos fueran del mismo diámetro, pero el tapón fuera más grande y más pequeño. Donde el tapón es más grande, entonces va a permitir menos paso de agua. Acá el tapón es más pequeño, va a permitir más flujo de agua. Lo mismo pasa con la corriente eléctrica. Esta resistencia es de menor valor, va a dejar pasar muchísimo más electrones que esta resistencia. Ese es el concepto que nosotros tenemos que entender ahí. Entonces, ya ahorita que hagamos un ejercicio vamos a entender esto un poquito mejor. Como siempre, vamos a mirar cuáles son las aplicaciones y en dónde se emplea. Entonces, por ejemplo, acá nos dice que ayuda a ingenieros y técnicos a diseñar circuitos eficientes garantizando que cada componente reciba la corriente adecuada. Siempre es importante mirar el tema de la corriente para el cálculo de los conductores,
para mirar a ver qué calibre vamos a utilizar. Nosotros casi siempre en la electricidad vamos a hallar es eso, la corriente, porque nos va a ayudar a el tema de los calibres de los cables, nos va a ayudar al tema de la escogencia de los conductores, la escogencia de las protecciones, el tema de las puestas a tierra, el tema de los pararrayos, todos estos cálculos se hacen con eso, con el cálculo de la corriente. Por eso es que es tan importante entender ese concepto para poder hacer un buen diseño. En la parte de la seguridad, también es muy importante conocer cómo se distribuye la corriente para prevenir sobrecargos y asegurar la operación segura de los dispositivos eléctricos. Entonces, lo que estábamos hablando acá. Cuando yo voy a hacer una medición, pues tengo que saber más o menos cuánto es la corriente que está pasando por ahí, por temas de seguridad, por temas de campo magnético, que lo revisaremos más adelante. El tema de los campos también, pues, influye mucho en la salud de los trabajadores, en la salud de los técnicos, de los operarios que están manejando estos armarios de circuitos de distribución. Entonces tenemos que tener en cuenta todos los factores, no solamente la parte eléctrica, sino la parte de los campos magnéticos, del campo eléctrico, de las temperaturas. Todo eso influye acá en estas mediciones. Siempre en electricidad, pues fundamental el tema de las mediciones para saber, para saber qué es lo qué es lo que quiero solucionar o qué es lo que quiero hacer, algún trabajo preventivo o algún mantenimiento preventivo. Entonces es importante que conocer a qué me estoy enfrentando para no hacer mediciones incorrectas o para no poder poner en riesgo la vida del señor que está trabajando acá o de los equipos, de la salud de los equipos. Acá nos dice que facilita la identificación de fallas y problemas en circuitos complejos, permitiendo una reparación más eficiente. Entonces, no solamente esta herramienta de división de corriente nos sirve para eso, sino todas las herramientas. Hay que conocerlas todas por el tema también de los espacios. Por ejemplo, acá me devuelvo un momento. Es posible que de todos estos cables pueda que sean el mismo cable, sino que están en diferente posición. Entonces, si necesito si necesito medir la corriente, entonces pues lo voy a hacer en la parte donde me quede más cómodo. Es por eso que pues necesito saber cómo se distribuye la corriente y necesito saber cómo es la lectura de los planos para yo poder hacer una medición ahí cómodo. Acá, por ejemplo, este señor pues está mirando la parte de la temperatura. Entonces lo que les decía, la corriente cuando pasa por un conductor que no es el adecuado, entonces va a generar ahí puntos calientes. También cuando estos empalmes no se hacen de manera correcta, entonces van a generar ahí puntos calientes que van a ocasionar daños acá en estas protecciones o van a ocasionar daños, por ejemplo, en los motores. Suele suceder muy a menudo que en los motores trifásicos se pierda una fase y empiece a fallar el motor. Entonces, como pueden ver, pues tiene muchas aplicaciones en la parte industrial y es importante conocer esta herramienta. En la parte residencial, en la parte doméstica, podemos ver que este concepto también nos ayuda para entender un poquito mejor cuáles son los riesgos que nosotros podríamos tener por alguna sobrecarga. Hablamos de sobrecarga cuando la corriente que pasa a través de un conductor sobrepasa el valor nominal para el cual ese conductor fue diseñado. Entonces, por ejemplo, acá en este primer diagrama, vemos un circuito en paralelo donde están conectados una bombilla, acá está conectada una plancha y acá el televisor. Entonces, muchas veces nosotros diseñamos estos circuitos manteniendo el mismo calibre del cable. Entonces, por ejemplo, acá este calibre
al ser un circuito de iluminación, podría ser un calibre 16 o 14, que es lo más utilizado dependiendo si vamos a utilizar todavía bombillos incandescentes o bombillos LED. En los circuitos, por ejemplo, de cargas más pesadas, como aquellos que utilizan calor para su funcionamiento, este calibre tiene que ser más grueso, tiene que ser de mayor calibre. Entonces, generalmente utilizamos un calibre 12, una WG12, para cargas un poquito más pesadas. Estamos hablando de cosas que involucren calor o involucren movimiento, como por ejemplo la plancha, la ducha, el motor de la nevera, el motor de la lavadora, el motor de la licuadora. El calibre va a ser diferente al calibre del cable de la iluminación. O por ejemplo en los circuitos donde vamos a conectar cosas electrónicas, pues el calibre no va a ser no va a ser de un diámetro pues muy ancho, porque pues estos elementos electrónicos, los actuales, ya no utilizan tanta corriente para funcionar, tanta energía. Este televisor viejo pues sí consumía un poquito más, pero pues los actuales, que son tecnología LED, esos aparatos pues son bastante económicos. Todo lo que son los computadores, los sistemas de sonido, los sistemas de televisión, de video, las consolas de videojuegos, pues eso ya no consume tanto. Acá, por ejemplo, tenemos algo muy común que nosotros, esta práctica pues la hacemos no solamente en la casa, sino muchas veces en el trabajo, donde pues queremos cargar cualquier celular o tablet que tengamos por ahí, o el computador, y haya que llevar una extensión porque pues hay muchas personas conectadas ahí. Entonces acá podemos ver que este cable pues es de estos normales, está conectado allá a la fuente de 120 voltios. Entonces esta práctica uno diría que es un poco peligrosa, pero si uno se pone a analizar el concepto de división de corriente, pues se encuentra que no es tan peligrosa, por el motivo que este cable puede aguantar, digamos, 20 mil amperios. Y estamos hablando de acá de corrientes muy pequeñas, del orden de los miliamperios. Para cargar, por ejemplo, un celular, una tablet, un computador, esa corriente va a ser muy pequeña, y así tengamos muchos elementos conectados ahí, pues no va a poner en riesgo esta extensión, este cable, porque la corriente es muy pequeña. Lo mismo pasa acá en esta imagen. Ve, acá tenemos una tablet, dos celulares. Ahí no habría ningún problema de conectar eso, porque pues esas corrientes son muy pequeñas. Algo diferente, por ejemplo, acá en esta foto, donde tenemos ya clavijas. Estas clavijas pues no sabemos de qué son, pero pues si no tienen ninguna conversión así, si no tienen ningún transformador, asumimos que están funcionando en corriente alterna. O sea, van a demandar un poquito más de corriente. Entonces podría ser este el de la nevera, este el de la lavadora, este el de la licuadora. Entonces acá sí ya empiezan los problemas, porque esa corriente va a ser más grande, y la sumatoria de todas esas corrientes va a afectar el cable que va allá por dentro del muro. Entonces puede que no se vea en los primeros días, en las primeras semanas, en los primeros meses, pero ese calentamiento del cable va a ocasionar que se desgaste el aislamiento del mismo, y una vez que se daña el aislamiento puede hacer allá contacto de la fase con el neutro, y puede generar un cortocircuito. Entonces ahí es cuando ocurren los problemas de los incendios y este tipo de cosas. Entonces, no confundir la cantidad de aparatos que yo conecto con el tipo de aparatos que yo conecto. No es lo mismo entonces conectar 6 celulares a una toma que conectar 6 aparatos de los otros, los que ya hemos hablado, a la misma toma. Entonces es diferente. Listo, ya una vez viendo esto en la vida real, pues vamos a hacer algunos cálculos acá para mirar cómo es que funciona este concepto de divisor de corriente. Entonces, como les decía, solo aplica para dos resistencias, entonces es muy fácil, muy sencillo.
Tenemos acá la fuente de poder, que en este caso pues es una pila, estamos hablando de corriente directa. Entonces viene la corriente principal por acá y cuando llega a este punto se va a dividir en dos, es lo más lógico. Va a pasar por la corriente, por la resistencia 1 y por la resistencia 2. Eso es lo que vemos visualmente, lo que entendemos conceptualmente y es muy fácil de entender. Entonces acá simplemente pues ya lo vamos a hallar de una forma un poquito más estricta. Entonces vamos a analizar esta ecuación. Entonces la ecuación me dice que la corriente que pasa por la resistencia 1, o sea, esta de acá, va a ser igual al valor de la resistencia 2 dividido entre la resistencia 1 más la resistencia 2. Y ese resultado lo vamos a multiplicar por esta corriente que va por acá. Entonces ya lo vamos a ver con un ejemplo, con un ejemplo práctico. Y la resistencia, la corriente de la resistencia 2, si ustedes notan esta ecuación y esta ecuación, son muy parecidas. La parte de abajo es lo mismo, la parte de la corriente total es lo mismo, lo único que cambia es la resistencia, el valor de la resistencia. Que cuando queremos hallar la resistencia 1, utilizamos la resistencia 2. Y cuando queremos hallar el valor de la corriente de la resistencia 2, utilizamos la resistencia 1. Esa es una forma de aprenderse. Entonces, es importante conocer, pues esto no lo vamos a aprender de memoria, lo que sí es importante es entender acá este concepto de por qué si una corriente es mayor que la otra, nos sirve para el cálculo de los conductores y para el cálculo de las protecciones. Es para eso. Acá en este ejemplo, vamos a resolverlo. Tenemos pues el mismo circuito, pero ya con valores numéricos. Entonces tenemos una fuente de 12 voltios. Siempre ponemos la de 12 voltios porque es la más fácil de conseguir. Por ejemplo, la del carro es de 12 voltios, la de la moto es de 12 voltios, entonces les puede servir también para un diseño, por ejemplo, de una distribución de un vehículo. Entonces, por ejemplo, acá nos dice hallar las corrientes que pasan por la resistencia 1 y la resistencia 2, sabiendo que la corriente que viene de la fuente es de 66.5 miliamperios. Entonces acá pusimos esto de tal manera que vean que la corriente que va saliendo de la fuente es una corriente grande. Ve, es esta amarilla, es una corriente grande. Se va a dividir en dos corrientes más pequeñas. Que va a pasar acá por la resistencia de 220 y una que va a pasar por la resistencia de 1 kilo ohmio. Como ustedes pueden ver, esta es más pequeña. ¿Por qué? Porque este tapón es más grande. Esta resistencia es más grande, haciendo la analogía otra vez al agua. Esta corriente es más grande porque tiene menos resistencia. Entonces, visualmente, creo que esto está bastante claro, está bastante intuitivo, no creo que haya ningún problema. Y en la parte, pues acá matemática, pues tampoco, porque simplemente es reemplazar los valores que están acá en el circuito, ingresarlos acá en una calculadora y, y listo, ahí la calculadora me da el dato. Entonces tenemos acá que vamos a hallar la corriente que va bajando por esta, o sea, la rojita. Esa roja va a ser esta de acá. Entonces, reemplazamos los valores. Decíamos que tomamos el valor de la resistencia contraria y sumamos las dos resistencias, la de 220 más la de 1000. Entonces sumamos esto acá, ingresamos esto a la calculadora y nos da este valor. Voy a mostrarles acá rápidamente la calculadora para mirar cómo hacemos ese cálculo. Ya ustedes habíamos quedado que iban a descargar una calculadora más eficiente en el teléfono, entonces los que tengan ahí el teléfono a la mano para que me ayuden a hacer este cálculo. Entonces les voy a mostrar acá rápidamente. Y esto me confirman ahí si están viendo la calculadora, porfa. Sí, señor. Listo, Liliana, gracias. Entonces simplemente es poner acá esos valores. Entonces vamos a escribir
Habíamos dicho que la resistencia, vamos a hallar la primera, que era de 220. Entonces ingresamos primero 1000 y luego dividimos eso. Abrimos acá otro paréntesis, que era 1000 más 220. Cerramos acá el paréntesis, cerramos el paréntesis y multiplicamos ese valor por 66.5 miliamperios. Entonces ponemos acá, esto lo escribimos en miliamperios, 66.5 miliamperios, era lo que me decía. Así lo escribí bien. Entonces esto es lo que ustedes tienen que saber, meterle la información a la calculadora, para que no les vaya a dar pues algún error. Le damos ahí igual y la calculadora me va a decir que esa corriente es de 0.05450 amperios. Entonces, como siempre, lo vamos a escribir en miliamperios. Corremos el punto hacia la derecha 3 posiciones, 1, 2 y 3, y decimos que la corriente que va a pasar por la resistencia 1 es de 54.5 miliamperios. Entonces volvemos acá a la presentación y verificamos que eso sea correcto. Entonces, listo, ahí vemos que si es correcto, 54.5 miliamperios. Listo. Sí, Diego. Profe, y uno haciéndolo en el circuito, en la resistencia uno, midiéndolo con el multímetro, ¿aparece ese resultado o no? Sí, claro. Sí, siempre lo teórico tiene que dar lo mismo en el simulador y por supuesto pues en el montaje físico real. Obviamente pues no va a dar lo mismo. Van a haber casos, por ejemplo, que si usted pone acá una pila, esa pila esté descargada o la resistencia no sea exactamente de 220. Ah, Entonces hay ya. cositas ahí, pero sí tiene que dar un valor muy cercano. Ah, listo, ok. Listo, entonces ya vamos a mirar eso ahorita ahí en el simulador y vamos a comprobar que estos valores sean correctos. ¿Alguna otra duda? De No, pronto con el tema de la calculadora. no. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Del circuito, algo conceptual, de los prefijos, de las dimensiones, del concepto de la corriente, de cómo metimos los valores a la calculadora. Si alguien tiene alguna duda, pues que me la haga saber. Listo, entonces continuamos y ahora vamos a calcular la corriente que baja por acá, o sea, la corriente por la resistencia 2. Simplemente hacemos lo mismo, ustedes ya vieron lo que hicimos ahí en la calculadora, simplemente es cambiar este valor de 220, es escribir lo mismo. Entonces lo vamos a hacer acá rápido para que ustedes vean que pues hay que saber utilizar las herramientas. No vamos a hacer ese cálculo a mano, obviamente, pero sí hay que saber utilizar la calculadora. Entonces vamos a borrar esto y vamos a poner ahora 220 dividido lo mismo que era la de 220, perdón, voy a abrir ahí un paréntesis, la de 220 más 1000 y lo multiplicamos por la corriente total, 0.66.5 miliamperios. Entonces hay que saber escribirlo, porque no le puedo escribir acá mili, sino que tengo que escribirlo, hacer la conversión. En la calculadora que les digo que ustedes tienen ahí en el celular, es así, ustedes le pueden poner exponente a la -3 y allá le sale el mismo número. Entonces hay que saber manejar las diferentes herramientas. Listo, multiplicamos y me da que la corriente es de 0.01199. Entonces esto prácticamente podríamos decir que es 12, 0.012. 0.012 amperios, que lo escribimos en miliamperios sería 12 miliamperios. Entonces volvemos acá a la presentación rápido y verificamos eso. Listo.
Entonces tenemos acá los 12 miliamperios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Verificar que 12 miliamperios más las 54.5 miliamperios me dé la corriente total, que es de 66.5 miliamperios. Vean, esta corriente de acá, que es la original que me dieron a mí, esta amarilla, me dicen es de 66.5 miliamperios. Entonces yo voy y verifico que las dos que yo encontré, sumándolas den lo mismo, 54.5 más 12 miliamperios, pues me tiene que dar 66.5 miliamperios. O sea, esta de acá. Esta fue la comprobación que hicimos. ¿Ve? Corriente total es igual a la corriente I1, 54.5 más 12 miliamperios. Hacemos esa suma y verificamos que la corriente sea la de acá. Entonces, esta es una herramienta más que hay que conocer, que hay que entender desde todo punto de vista, desde el punto de vista práctico, allá como vimos los cables conectados allá en la multitoma, eso nos sirve para entender cómo se distribuye la corriente, para aquellas personas que de pronto en el trabajo tengan que ver con cosas de seguridad, también es importante conocer el concepto de corriente, qué es lo que las personas que están allá haciendo mediciones, qué es lo que están haciendo, muchas veces midiendo la corriente, en la mayoría de los casos. Por ejemplo, cuando en el daño de un motor, en el daño de cualquier máquina, siempre se mide la corriente, siempre se mide la tensión, siempre se mide la potencia. Entonces, no confundir estas mediciones para nosotros tener conciencia de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, esto nos ayuda a eso, a entender las cosas, a practicarlas, a entender el concepto. Entonces, no lo hacemos tanto por molestar, sino por practicar todo desde todos puntos de vista. Por ejemplo, cuando ustedes vayan y miren el RETIE, la NTC 2050, les van a hablar de esto, de los temas de seguridad, de tener cuidado con la corriente, cuál es la corriente perjudicial para el cuerpo humano. No todos los cuerpos humanos son iguales, algunos resisten más que otros, dependiendo del, del físico, de la parte corporal. Entonces, todos estos conceptos tenemos que unirlos en uno solo, entenderlos para poder comprender a fondo cómo es el tema de la electricidad. ¿Listo? ¿Alguna duda acá acerca de este cálculo? Creo que fue bastante intuitivo, bastante claro. Listo. Vamos a continuar y vamos a hablar del tema de la protoboard. Listo, entonces vamos a leer la definición y vamos a entenderla porque nos va a servir para hacer muchos prototipos, para hacer muchas pruebas, entonces es importante conocer cómo funciona. Entonces una protoboard es una herramienta de construcción de prototipos que permite crear circuitos electrónicos sin necesidad de soldadura. Entonces acá hay algo clave, no necesitamos soldarlo, entonces va a ser muy fácil, sobre todo para las personas que están en etapa de formación, en etapa estudiantil, entonces es una herramienta que nos va a servir mucho para interiorizar conceptos que no solamente pueden ser aplicados en la parte pequeña, en la parte de pequeñas corrientes, sino pueden ser extrapolados a cosas ya de más potencia. Por ejemplo, a las personas que trabajan en subestaciones, que trabajan en el tema de la distribución, en el tema empresarial, en el tema industrial, es muy importante porque también se maneja no solo la parte de la potencia, sino también la parte del control. Entonces, nos va a servir para todo tipo de configuraciones que tengan que ver con electricidad. Es ideal para pruebas rápidas y modificaciones en el diseño del circuito. Entonces, acá tenemos la protoboard. Entonces, muchas personas la pueden conocer, otros la pueden conocer, pero no saben cómo funciona y hay pues algunos que de pronto nunca la han visto. Entonces, vamos a mirar de qué se trata esto. Entonces, una protoboard es una herramienta de construcción de prototipos que permite crear circuitos electrónicos sin necesidad de soldadura. Entonces, lo que les decía, no solamente para circuitos electrónicos, sino también para la noción de circuitos eléctricos. ¿Por qué? Porque pues la electricidad funciona a diferentes escalas, pero el concepto es el mismo. Entonces tenemos acá una protoboard, la más comercial, esta la pueden ustedes encontrar en el mercado.
alrededor de unos 15.000 o 20.000 pesos, dependiendo de la calidad. Entonces, si alguien quiere pues comprarla, puede ir allá al centro. Acá estoy hablando de Bogotá, entre las calles 19 y 26, ahí por la novena, ustedes encuentran muchas tiendas de esto, eh, mucha oferta, mucha variedad. Entonces, para los curiosos de esto. Entonces, la Protoboard fue inventada en 1960 y desde las primeras versiones básicas hasta las actuales, pues vienen en diferentes configuraciones y tamaños. Entonces, el origen de la Protoboard fue más o menos de esta forma, donde había que hacer pues muchas cosas, mucha parte de soldadura, mucha parte como mecánica de poner nodos, de poner cosas metálicas ahí para unir los cables, entonces no era tan práctico. Entonces por eso fue evolucionando, pasó a esta que ustedes ven por ejemplo acá, que de ahí viene el nombre. Esto es una tabla de pan donde se hace amasijo. Entonces en algunos software, como en el Tinkercad, no le dicen protoboard, sino le dicen breadboard, que quiere decir, literalmente la traducción sería tabla de pan, donde se hacen pues amasijos de cocina. Entonces, pues se utilizaba esto. Como ustedes pueden ver, ahí hay puntos de soldadura de estaño. Esto no era muy práctico porque para hacer este circuito tan sencillo, pues usted lo montaba, le funcionaba y bien, pero pues para desmontarlo otra vez era cansón, ya esto no servía, ya de pronto se desperdiciaba acá el estaño, era complicado. Entonces acá tenemos la que conocemos hoy en día. Entonces ustedes pueden ver que estos elementos pues no están soldados a la placa. Esto los insertamos ahí en cada orificio y funciona, hace contacto por presión. O sea que esto entra ahí, no entra, usted lo mete y no queda suelto, sino que le está haciendo presión allá con un metal. Ese metal generalmente es de aluminio. Entonces, esto lo tenemos, como ustedes lo pueden ver ahí, pues es muy, muy sencillo, porque usted puede reemplazar esto. Si digamos acá se le dañó el LED, usted lo cambia rápido. Si se le dañó acá, por ejemplo, un condensador, lo puede cambiar. Si se le dañó acá un cablecito, lo puede cambiar. Es muy fácil. La parte de la energización también es muy fácil, diferente a esta de acá, que pues acá tocaba soldar, tocaba calentar. Y ustedes pueden ver que pues este circuito es muy sencillo, vea, está compuesto de una pila, un interruptor y un LED. Y para hacer eso, vea todo el trabajo que hubo que hacer. Hay muchos puntos de soldadura ahí, mientras que acá no hay ningún punto de soldadura y simplemente es introducir ahí los elementos. Entonces acá nos muestran cómo funciona, cómo es su estructura interna. Ustedes cuando la vean van a ver esta parte así por la parte frontal, van a ver esta serie de orificios, de ranuras. Entonces hay que saberlas utilizar. Ahorita cuando hagamos el circuito en el Tinkercad lo van a entender mejor. Pues acá es un poquito difícil de entender, pero ya ustedes saben que uno pues cacharreándola esto es que va entendiendo. Entonces tenemos acá, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, Liliana. ¿Esa protobar es solo para algunas cosas? ¿A qué te refieres ahí, Liliana? Ay, qué pena, es que no me sirve el micrófono. A veces sí me sirve, a veces no. Listo, ahí te En- estoy escuchando. ¿Sí? Ah, ok. Sí, Es que ese protobar, el protobar no se utiliza para todo, ¿o sí? Pues normalmente es lo que es para ya cosas selladas, ya se usa es como la tabla hacia la antigua, ¿no? O siguen usando, o solamente protobar. ¿O en qué caso se utiliza esa? la protobar la utilizamos antes de ir a hacer un circuito impreso. Es decir, yo primero la pruebo en esta, pues sobre todo nosotros que estamos estudiando electricidad, es muy útil porque no vamos a dejar ese circuito ahí, sino que armamos y después con esos mismos elementos lo desarmamos y volvemos y armamos otro. Para eso es muy fácil. Digamos una persona, por ejemplo, en una industria que vayan a hacer el arranque de un motor, por ejemplo, un arranque suave de un motor trifásico, lo podría hacer con esto.
Obviamente no lo van a hacer porque eso ya va a ser permanente. Entonces ellos sí ya van a mandar a hacer una tarjeta y la van a soldar y la van a dejar fija. Les puede servir para hacer el prototipo. Cuando hablamos de prototipo estamos hablando de pruebas. Entonces yo primero hago mi circuito, lo pruebo que funcione y después si lo hago, lo mando a hacer físico. El tema de la soldadura ya por ejemplo, en esa tabla que veíamos ahí, en esa tabla de pan, obviamente eso no se utiliza en ningún lado. Ya ni se utiliza en la parte educativa y muchísimo menos en la parte ya de aplicaciones industriales. Entonces esta protobar es importante, que es para el tema de prototipos. De pronto aquellos aficionados a la parte de la robótica también la utilizan mucho. Los que juegan con las microbit, los que juegan con el Arduino, utilizan mucho esta protobar porque ellos hacen muchos cambios. Qué Entonces, pena que me profundice un poquito. ¿Por qué la tabla viene en verde? De pronto sea ilógica la pregunta, pero ¿por qué esas impresiones vienen en verde y qué materiales están hechas? pero tú ya estás hablando de las otras placas de las fijas. Sí, sí, de las fijas cuando uno va a soldar, que ya tú dices que se coge la protobar como para hacerle un seguimiento, ¿cierto? Es como, sí, tú me dices que es como una... Sí, como una como- maqueta antes de hacer la verde que tú dices. Eso es porque es un proceso químico. Eso es un proceso ah, químico, eso tiene ahí unos baños de unos químicos y por eso pues tiene ese color. Porque tú mandas allá el ya, plano, tú haces un plano, lo envías allá y allá hacen la tarjeta. Entonces esa tarjeta que tú dices, esa no lleva ningún cable, sino los cables van impresos en esa tarjeta con un proceso químico. porque sí Entonces, he visto que se enlazan, o sea, cuando uno va a soldar, entonces eso que genera como una conexión, pero entonces me causaba esa curiosidad. sí, claro. Cuando se imprimía la tarjeta, ¿cómo hacían para que generara esa conexión? Y nosotros solo soldamos la resistencia o el buje, bueno, en fin. Entonces me generaba esa duda. Sí, claro, porque es que la tarjeta, como tú dices, tú mandas el plano allá y esa conexión la hacen con un metal y ese metal está intrínseco, está ahí en la tarjeta, no lo podemos ver. En algunos casos sí, pero en otros no. Cuando es diferente, hay diferentes tecnologías. Entonces, volviendo acá a la protoboard, mira, sería prácticamente que esas conexiones que tú estás diciendo son estas mismas. ¿Sí ves? Entonces acá hay diferentes puntos. Son 30 puntos, por ejemplo, en esta protoboard y tiene la conexión acá, mira. Esos puntos están conectados internamente. Esto acá lleva una tapa, no se ve, es una tapa de plástico y encima de esa tapa de plástico lleva una metálica para el tema de la referencia a tierra. Entonces acá podemos ver la parte de las conexiones. Entonces lo mismo pasa con las otras tarjetas impresas. Ah, ok, listo, vale. Perfecto. ¿Y Listo. el color azul y rojo es para...? Este azul y rojo es para mirar el tema de la polaridad. Ya vamos a ver eso. Ah, ok, listo. Ya Vale. vamos a mirar cómo se conecta. ¿Alguien tiene alguna duda adicional? Listo. Entonces continuamos acá. Entonces hay diferentes tipos de protoboard, pero pues todas tienen la misma filosofía, la misma principio de funcionamiento. Entonces lo que nos decía acá Liliana, el tema de los colores. Tenemos acá una línea horizontal color rojo y acá tenemos una verde o esta puede ser negra. Esta generalmente pues va cambiando de colores. Acá pues es verde. Ya ahorita que hagamos el montaje en el Tinkercad vamos a mirar cómo es este tema. Pero acá pues lo que queremos ver es que, por ejemplo, acá a mano izquierda tenemos positivo y negativo, y acá positivo y negativo. Generalmente nosotros hacemos un puente, la puenteamos a través de unos conductores de un cablecito para que ese punto quede común. Entonces lo que estamos aquí haciendo, me devuelvo, como ustedes pueden ver, esto que ustedes ven acá en gris o en negro, son las conexiones. Entonces toda esta hilera, esta que dice positivo, va a ser el mismo punto. O sea, si yo la energizo acá, yo en cualquier parte que yo conecte mi conductor va a quedar energizado. Lo mismo acá esta parte si hago el respectivo puente.
El puente se hace es para que toda la protoboard quede energizada por lado y lado para que sea más cómodo y no haya que cruzar tanto los cables, sino que quede más cerca de donde yo estoy conectando. Es para eso, por tema de comodidad. Entonces ya vamos viendo. Acá hay una conexión típica donde está el puenteado. Esta es una lámina metálica, en este caso negra. Esta es un poquito más sofisticada y acá tiene la alimentación. Entonces tenemos de diferentes tipos, ¿verdad? Tenemos estas de colores, estas las venden individualmente. Ustedes las pueden unir una tras otra para generar una más grande. Acá vemos pues un circuito que parece complejo, pero pues no es tan complejo. Tiene acá una pastilla electrónica. Acá pues en el curso no vamos a ver eso porque no es el objetivo. Tenemos acá por ejemplo unos transistores, tenemos unas resistencias. Lo importante de esta imagen es ver cómo es la conexión, que tiene que ser una conexión clara, que tiene que estar ordenada, que evitar poner cables así atravesados, em, por el tema de la claridad, porque pues uno entiende lo que está haciendo, pero pues si lo quiere exponer, si lo quiere presentar a otra persona, entonces tiene que ser pues lo más fácil a la vista, que sea comprensible lo que se está haciendo. El tema de la limpieza, el tema de la pulcritud es importante para que un tercero pueda entender lo que uno está haciendo. Entonces, lo que les decía, hay varios tamaños. Tenemos la mini protoboard, que es compacta y portátil. La estándar, que era la que estábamos analizando. Esta es la más común que nosotros utilizamos. Y esta de pronto ya un poquito más grande para algún proyecto que requiera más componentes. Acá cuando hablamos de complejos, esto de complejo no es que quiera decir más difícil, sino que tiene más cosas, más componentes, entonces va a necesitar de más espacio. Entonces, como pueden ver, hay de diferentes tipos para diferentes gustos. Sí, Liliana. Ay, qué pena molestarte tanto, profe. No Eh, importa. ese protobar, ¿qué mecanismo era? El del número 237. ¿Ese qué era? ¿Qué trataron ¿Qué de hacer ahí? aplicaciones? Eso puede ser un contador. Ah, súper. Se puede hacer un Ujú. contador. Sí, claro, se pueden hacer muchas cosas. Se puede hacer un reloj, se puede hacer un contador. Por ejemplo, este display es de 4 posiciones. Digamos, si yo quiero hacer, por ejemplo, coger un panel solar y hacer un contador que se mida y directamente como para la casa, conectar el panel solar y generar como un contador. ¿Se puede con eso o no? ¿O es Pero más sería complejo? más para efecto didáctico, para efecto como ilustrativo, como para efecto de aprendizaje, porque el contador ya es diferente porque esto se conecta a unas baterías y esa medición es diferente, porque esto ya sería muy básico para el panel solar. Si lo hacemos para efectos de estudiar y para efectos de mirar cómo funciona, sí, pero ya si tú compras unos paneles para, no sé, para algún espacio, en una finca o en la casa, lo que sea, no vamos a utilizar esto porque esto es lo que te decía, solo para prototipos. Eso ya tiene que ser un sistema más robusto, donde ya vienen unas tarjetas automáticas, ya viene una cosa ya más diseñada, con más robustez para aguantar, digamos, una sobrecarga, para aguantar cosas del trajín de la electricidad. Ah, vale, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Listo, entonces acá nos decía que las ventajas y las desventajas. No requiere soldadura, es reutilizable, ¿vean? Es fácil de modificar. Y vean las desventajas. No apta para circuitos permanentes, lo que yo te estaba diciendo del panel. Si ya tú vas a comprar tu panel, tú quieres que ese panel dure ahí 20 años, obviamente no vas a poner esto porque va a ser poco confiable. Entonces, vea, puede tener conexiones que no son seguras por el tema de que es reutilizable, entonces eso se va a sulfatar, eso va a ser muy propicio para la humedad, va a guardar mucha humedad, entonces ese tema va a hacer que las conexiones sean muy inseguras.
Entonces, desarrollo y pruebas de diseños nuevos para proyectos educativos, lo que decía la gente que le gusta la parte de la robótica, y para verificar los componentes, para ir a medir, por ejemplo, un condensador, una bobina, es ideal para eso. Entonces, listo, faltan 5 para las 5. Vamos a hacer este montaje ahorita en la protoboard y les voy a explicar cómo se hace. Ustedes me van a ayudar. Ya ustedes ya tienen la cuenta en Tinkercad, entonces ya pueden ir haciendo estos pequeños. Listo, vamos a continuar. Les voy a presentar acá la pantalla completa para cacharrearle a esto del Tinkercad. Y vamos a montar el circuito rápidamente. Entonces espero que ustedes ya hayan podido manejar un poquito el software, que ya hayan entendido más o menos cómo se mide la corriente, la tensión. Para eso era la actividad, para eso era la segunda tarea, para que ustedes interiorizaran eso, el tema de las mediciones. Entonces vamos a mirar acá. ¿Me confirman por favor si están viendo mi pantalla? Sí, profe, sí se ve. Listo, Mónica, gracias. Mali, gracias. ¿Me confirman si estamos viendo ahí el Tinkercad? Sí. Listo, gracias. Bueno, entonces vamos a introducir la fuente. No, vamos a introducir primero la placa de pruebas. Entonces vamos acá donde dice componentes y acá donde dice todos. Y buscamos la placa. Buscamos la placa. Ahí la tenemos. Entonces vamos a mirar cómo es que funciona esto. Como ustedes pueden ver en la parte de arriba hay una línea horizontal, unos puntos horizontales que está marcado de negro y el otro está marcado de rojo. Uno dice negativo y otro positivo. Entonces acá en la hilera del negativo tenemos 30 puntos, vean, 30 puntos. 30 orificios, perdón. Cuando decimos orificio es diferente a punto, porque este es el mismo punto. Cuando nosotros hablamos en electricidad de punto, pueden haber muchos componentes conectados al mismo punto. Acá, por ejemplo, nosotros podríamos conectar 30 componentes al mismo punto. O sea, por ejemplo, 30 LEDs, 30 resistencias, 30 condensadores al mismo punto, al negativo. Lo mismo en el positivo, vea, tenemos 30 posiciones para el mismo punto. Entonces estos orificios que ustedes están viendo ahí, si la misma placa les dice cómo funciona. Si ustedes se sitúan en cualquiera de esas, se le va a alumbrar de verde, esos circulitos verdes quieren decir que hay una sola conexión, que están conectados al mismo punto. Entonces volvemos acá a la presentación un segundo y vemos acá la geometría, vemos la física de la protoboard, es esta, vean. ¿Sí ven? Lo que estamos analizando son estas dos flechitas rojas, vean. Son dos puntos. ¿Cómo están conectados internamente? Con una lámina de aluminio, vean. Entonces quiere decir que ese es el mismo punto. Lo mismo en la otra parte, vean. Entonces volvemos acá al Tinkercad. Entonces vemos acá la parte horizontal, la de arriba, y la parte horizontal, esta de abajo, es lo mismo, vean. Es la misma configuración. La parte positiva, 30 orificios que hacen un punto común. Y lo mismo la parte negativa. Sencillo. Ahora vamos a analizar estos puntos de acá. Estos puntos de acá ya no están horizontales, sino están verticales, vean. Entonces, si yo me ubico por acá en el número 10, entonces va a haber un punto donde yo pueda conectar 5 componentes, 5 LEDs, 5 resistencias, 5 cables en un solo punto, vean.
en el 10, en el 9, en el 11, en el 12, todos hasta el número 30. Tenemos también acá una nomenclatura que va de la A hasta la J. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Entonces esto es para tener unas coordenadas. Entonces en algunas planas, en algunas memorias, usted puede decir, mi elemento tal está conectado en el A21, por ejemplo. La terminal positiva de un LED, por ejemplo. El cátodo de mi LED está conectado en el A21, por ejemplo. Para eso se utilizan esta nomenclatura. Acá no lo vamos a utilizar tanto, esto ya es para montajes más complejos donde hayan muchos elementos. Acá lo que necesitamos entender es el tema de las mediciones y el tema de cómo conectarlo acá. Entonces no nos vamos a enfocar tanto en esa nomenclatura. Entonces, repetimos. La parte de la conexión de la parte de la energización de la protoboard son estas horizontales y para conectar mis elementos va a ser estas conexiones que están acá verticales. Entonces tenemos 30 puntos acá y otros 30, o sea, en esta protoboard tenemos 60 puntos diferentes. Volvemos acá a la presentación. Entonces en la presentación me muestra cómo está conectado eso internamente. Y cómo están diferenciados, cómo están aislados los puntos. Entonces es una conexión de unas láminas metálicas y esto es lo que nosotros podemos encontrar internamente ahí en la protoboard. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. Entonces continuamos y vamos a hacer el ejercicio el que está acá en la presentación. Vamos a hacer vamos a practicar la división de corriente y vamos a practicar el montaje en el Tinkercad. Entonces acá tenemos el montaje. Tenemos una fuente de 12 voltios, una resistencia de 220 y una de 1000. Entonces vamos a introducir la fuente que es de 220. Entonces lo que nos decía ahí, siempre lo que se acostumbra es hacer el puente de los negativos y luego el puente de los positivos. Eso es lo que se acostumbra a hacer por comodidad. Entonces ya vamos a ver cómo es para qué nos sirve esto. Entonces acá ustedes pueden voltear esto a su acomodo. Entonces vamos a conectar acá al positivo, donde dice positivo. Entonces es bastante intuitivo este software para que lo trabajen. Lo importante es que saber el concepto, entender el concepto de qué es lo que estoy haciendo, pues para hacer las cosas bien, para no conectar por conectar, sino hacer conexiones que tengan alguna lógica. Listo, entonces ahí está la fuente conectada. Ahora vamos a conectar la resistencia de 220 y la de 1 kilo ohmio. Entonces vamos a introducir, esta ya por defecto viene de 1 kilo ohmio, entonces la vamos a conectar. Entonces acá empieza el detalle. ¿Esta resistencia está bien conectada ahí? Alguien que me diga, acá en el 7. ¿Está bien conectada o está mal conectada? Debería estar arriba, ¿no? Listo, entonces esta resistencia está mal conectada. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que esta hilera es un mismo punto. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Nada, conectándola los dos puntos a la misma, como si los estuvieran uniendo físicamente, entonces no tiene sentido. Entonces de esta forma sí ya está bien. ¿Listo?
vamos con la segunda parte, con la segunda resistencia. Habíamos dicho que es de 220 ohmios. Listo, entonces le damos acá la vuelta a esto y la conectamos. Vamos a conectar por acá. Entonces vuelvo acá al diagrama. Entonces acá me dice que la parte negativa de la pila va a ir conectada a una terminal de la de 220 y a la otra terminal de la de 1000 ohmios. Entonces hacemos eso. La negativa, que puede ser cualquier punto de estos 30, la puedo conectar acá a una terminal, cualquiera que sea, porque la resistencia habíamos dicho que no tiene polaridad. Es indiferente la terminal 2 a la terminal 1. Entonces no tiene polaridad, la puedo conectar donde yo quiera. Hacemos lo mismo con la resistencia de 220, la conectamos al negativo de la fuente y listo, ahí quedó. Volvemos al diagrama y me dice, la otra terminal que quedó libre, conéctela a la parte positiva de la pila de ambas resistencias. Entonces vamos a poner esto de color y vamos a conectarlo. Entonces acá, por ejemplo, ya utilizamos el puente. ¿Vean? El puente es para eso, para que me dé comodidad de yo conectarlo donde yo quiera, porque por ejemplo lo puedo conectar acá arriba o lo puedo conectar abajo. Vamos a conectar acá arriba para utilizar el puente. Y listo, ahí ya quedó la fuente conectada a las resistencias. Entonces vamos a poner que esta es una fuente de 12 voltios. ¿Qué nos falta? Medir la corriente, ¿no? Entonces ya vamos a medirla. Acá podemos verificar ya, por ejemplo, que la fuente me va a dar ella misma la información. Entonces, si tenemos una fuente de 12 voltios, ella misma me mide la corriente de entrada, 66.5 miliamperios. Entonces, ya para contestarle la pregunta a Diego, que si decía que si yo hoy mido eso en la vida real, me tiene que dar eso, entonces acá se la contestamos. 66.5 miliamperios, que es lo mismo que habíamos calculado ahí en la parte teórica. Faltaría ir a mirar en la parte práctica, pero muy seguramente nos va a dar un número cercano a este. ¿Qué nos hace falta acá en este circuito? Medir la corriente que pasa por la resistencia 1 y medir la corriente que pasa por la resistencia 2. ¿Tenemos alguna duda de cómo hicimos este montaje sencillo? Profe, ¿es corriente de entrada o corriente de salida? La corriente de entrada es la misma corriente de salida. La puede llamar como usted quiera. Ok, profe. Listo. ¿Alguna otra duda? Acerca del montaje, de cómo conectamos las resistencias. No, señor. César dice que bien, Wilder dice que bien. Listo. Todos estamos bien. Reyes, Diego, los demás, Kelly, Liliana, Mali, Marcela, Mónica. Listo. Si tienen preguntas, no se queden con las preguntas. Para eso es este espacio. Aprovechemos si tienen alguna duda por fácil que parezca, por trivial que parezca, es mejor hacerla de una vez. Aprovechemos esta reunión para eso. Profe, una pregunta en Sí, cuanto a la corriente que pasa por las resistencias, cuando es más pequeña, usted dijo anteriormente que pasaba más corriente por esa resistencia. sí, señor. Vamos a comprobarlo. Esta resistencia de acá es de 1000 y esta es de 220. ¿Por dónde va a pasar más corriente? Por la de 220. Por esta, ¿cierto? Vamos a comprobarlo. ¿Cómo conecto el multímetro? Alguien que me diga. Si siempre hay que abrir el circuito. Entonces yo voy a hacer ese ejemplo y ustedes miden el de 1000. Yo voy a medir ese de acá. Voy a abrir el circuito acá. Entonces quito este cable. Abrir el circuito es quitar cables o romper cables. Quito este de acá y voy a conectar ese que estaba ahí, lo voy a conectar al multímetro
Voy a hacer acá un puentecito para que se vea bonito y para que ustedes vean cómo funciona esto de los puentes. Puedo hacer un puente de aquí a acá para utilizar toda la protoboard. Conecto este acá al negativo. Entonces va acá. A ver si lo va a conectar. No, sí, lo voy a dejar ahí. Voy a poner de color negro. Y este lo voy a conectar al positivo de la fuente. O sea, acá. Si ven que este es el positivo de la fuente, ¿por qué? Porque vea el camino que lleva. Véalo, por este lado. Este punto es el mismo, vea. Viene por acá y viene por acá a unirse a la fuente. Listo. Entonces lo pongo acá en función de corriente, el multímetro. Ojo porque muchas personas cometieron el error de medir corriente con el circuito en paralelo, sin abrir el circuito. Tienen que abrir el circuito para medir corriente. Eso es importante, entender ese concepto. Listo, ¿sí ven? Acá ya estoy midiendo la corriente de la resistencia de 220. ¿Quedó claro lo que dice acá, esa conexión? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hicimos ahí? Sí, Diego. Profe, ¿y ahí se mide de una vez lo de las dos resistencias o solamente la del lado de abajo? No, estamos midiendo la resistencia de 220 ohmios. Ah, vale. Ahora vamos a medir la de acá. Entonces voy a ingresar otro multímetro y voy a hacer lo mismo, vea. Voy a quitar de este, vea. Es más, vamos a abrirlo acá por otro lado para que ustedes vean cómo es que funciona esto. Lo puede abrir por este lado, vea. Entonces quita este. Y lo conecta por acá, vea. ¿A dónde va a ir este? Al negativo de la fuente. Porque si la parte de arriba va al positivo, la parte de abajo tiene que ir al negativo. Entonces la conecto acá, le doy la vuelta por acá y le doy la vuelta por acá. Entonces ustedes pueden utilizar cualquier orificio de estos porque es que todos son iguales. Entonces voy a dejar estos de negro para evidenciar que este es el negativo. Y voy a dejar esto de rojo para evidenciar que este es el positivo. La parte de arriba es positivo y la parte de abajo es negativo. Estamos hablando de las resistencias. Entonces me falta acá, perdón, voy a quitar este que me está haciendo estorbo acá y voy a conectar este al negativo. Perdón, se lo voy a conectar acá a la resistencia y lo voy a dejar de negro. Y allá me tiene que medir la corriente. Entonces lo pongo el multímetro en función de corriente y me tiene que medir los 12 miliamperios que habíamos dicho en la parte teórica. Entonces esto se puede hacer de muchas formas. Esto es de acuerdo al diseñador, esto es de acuerdo a cómo usted lo esté viendo. ¿Alguna duda ahí? Mali ya nos dice que cuántas clases faltan. Va un poquito rápido, profe. Esta es la sexta, son 12, Mali. ¿Ya te desmotivaste? ¿O la motivación sigue bien? ¿Cómo va la motivación? No, Mónica. ahí vamos, profe. Lo que pasa es que va un poquito rápido porque inclusive estoy haciendo el ejercicio y cuando me di cuenta ya me quedé atrasada. Listo, no importa. Lo importante es que le estés cacharreando. Ok. ¿Pero qué? ¿Cómo vas? No hablemos de hoy, hablemos de la tarea, cómo te fue, por ejemplo. No, ya la tarea, pues, de hecho, con la clase de hoy aclaré una cosita, tenía ahí una dudita que ya la iba a preguntar, pero ya ahorita ya me quedó claro. Ok, listo. ¿Alguien más tiene alguna duda del curso, de lo que estamos haciendo hoy? Que los noto como un poquito callados. Sí, Diego. Profe, ¿por qué una resistencia queda negativa y la otra positiva? Que tengo esa duda o no he entendido bien. No, ambas están conectadas al positivo y al negativo.
para que funcionen, o si no, no funcionaría. Pero, ah, ya caí en cuenta. Esto hay que hacerle un trabajo autónomo, ir a cacharrearle, porque si nos quedamos con lo que yo hablo acá, es complicado de entender. Hay que ir a tratar de esto, revisar las clases, yo por eso les dejo esto grabado, hay que tomarnos el tiempo de, de ir a revisarlo. Cuando ustedes los martes y jueves en este mismo horario pueden revisar eso y pueden, si tienen alguna duda, pues me la hacen saber. Entonces volvemos acá. Vamos acá al circuito. Voy a quitar este multímetro. Un momento. Y voy a dejar el circuito conectado como estaba. Voy a poner acá un LED. Todavía no hemos visto la parte de los LEDs, cómo funcionan. Lo voy a poner para qué. Como en forma de testigo. Para que él nos diga qué corriente está pasando por ahí. O sea, cómo se está cerrando el circuito. Entonces voy a poner este LED acá. Después les explico cómo se conecta. Por ahora lo importante es mirar el tema de la corriente, cómo está pasando la corriente. Acá pues ya no nos va a dar el valor exacto, lo que quiero que vean de una forma un poquito más visual es que sí está transitando por ahí una corriente. Entonces una de ellas es poner un LED. En clases posteriores vamos a analizar cómo se conecta esto. Listo, ahí ya quité el medidor, ya quité el multímetro y vamos a analizar bien este circuito. Entonces, este circuito es este mismo de acá. ¿Sí están viendo acá la presentación, la de PowerPoint? Me Sí. salió. Vea, este circuito es exactamente el que está montado ahí. ¿Qué pasa? Que este software, este protoboard ya me obliga a poner las resistencias horizontalmente por el tema de la configuración, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes tengan en la cabeza esto, que viene la corriente acá de la fuente, que llega acá a un nodo y se divide, que la corriente más grande va a pasar por la de 220, eso es lo importante. Entonces vamos a encender acá y listo. Entonces acá se nos energiza, se nos prenden los LEDs. Acá cuando apago se apagan, ahí se enciende. Listo, ya la corriente es diferente, no importa ahorita el valor. Lo que quiero que vean es que por ahí va pasando una corriente. ¿Cómo es la circulación de esa corriente? Vean. Viene por el positivo, que es este mismo punto porque está puenteado, vea. ¿Sí lo ven? Es este mismo punto. Entonces vea cómo viene la corriente, vea. Hace toda esta trayectoria por donde va el mouse, el puntero del mouse. Llega acá, sube por el puente, sigue por este punto porque este punto es común, baja por acá, ilumina el LED, sigue por acá por este puente que dice acá, sigue por la resistencia y baja al negativo. Ahí se cerró el circuito. Este es un circuito en paralelo. Ya tenemos la noción de que es paralelo. Y lo mismo hace este de acá, vea. Sale por la fuente, sube por el puente, llega acá al punto común, baja el LED, pasa a través del LED, pasa a través de la resistencia, baja por el negativo y se cierra en el negativo. ¿Ya más claro, Diego? ¿O todavía hay dudas de cómo es la circulación de la No. corriente? Le iba a preguntar otra cosita. ¿Las Señor. resistencias se pueden colocar vertical o siempre toca horizontales Se en la puede poner protoboard? vertical. Vamos a ponerla vertical para que ustedes vean cómo funciona. ¿Alguna otra duda? ¿Por qué en el bombillo rojo sale un signo? Listo, buena pregunta, Kelly. Vamos a mirar. Acá, este signo es una advertencia. Dice, la corriente a través del LED es de 44.3 miliamperios, mientras que el máximo recomendado es de 20 miliamperios. Se podría reducir la vida útil del LED. Entonces más adelante vamos a ver cómo se hace el cálculo de esta resistencia para que pasen exactamente los 20 miliamperios para los que está diseñado el LED.
Por eso es que es tan importante conocer el concepto de tensión, de corriente para este tipo de cosas. Y no solo aplica para la electrónica, aplica para todo tipo de tensiones, de niveles de tensión. Acá estamos trabajando con 12 voltios. Pero, por ejemplo, les pongo el caso típico de la ducha. Usted va a poner una ducha en su casa y esa ducha va a trabajar con 20, 25, 30 miliamperios. Usted tiene que calcular la corriente para mirar qué conductor le va a poner. Entonces lo mismo acá. Acá tenemos que calcular la corriente teóricamente para yo mirar qué resistencia le voy a poner. Es para eso. ¿Sí, Kelly, más o menos? Eso lo vamos a ver más adelante. El tema del cálculo de la resistencia para los LEDs. Ahí vamos practicando con eso, vamos de menos a más, vamos sumándole cositas. Entonces ahí metimos los LEDs para que fuera más visual. Los voy a quitar para volver a medir la corriente. Ya vimos cómo es la trayectoria de la corriente, entonces los voy a quitar un momento para medir exactamente el número que habíamos medido teóricamente. Entonces voy a quitar nuevamente este. Ustedes ya saben que por ese rojo está bajando la corriente. Lo quito para introducir el multímetro. Vean. Ingreso el multímetro. Y cierro el circuito. Vamos a poner de rojo para saber que viene del rojo. Vean. Entonces del rojo conecto el multímetro. Vean. ¿A dónde lo voy a conectar? Pues a la terminal 2 de la resistencia. Lo puedo conectar en cualquiera de estos puntos, ¿verdad? En este o en este. Lo voy a poner en el primero, en el F, para que sea más fácil. Entonces voy a medir la corriente. Acá acá la conecté. Debí conectarlo al positivo, porque es el positivo. Y lo vamos a conectar acá. ¿Para que hago este puentecito, por ejemplo? Hago este puente para que me quede ya más vertical. Pero, ¿qué estoy haciendo? Uniendo este punto, este con este. Entonces ya no tengo 5 posibilidades, sino tengo 10 posibilidades. Voy a quitar un momento. Entonces ustedes pueden jugar con eso, ¿ve? ¿Cuál es la idea? Que ustedes vayan y prueben, que vayan y jueguen con el software, que lo midan por un lado, lo midan por el otro. Listo, ahí me da el 54.5 miliamperios, que era lo que estábamos midiendo en la presentación. ¿Ve? Es este de acá, 54.5 miliamperios, es esta corriente. La más grande va a venir por la resistencia de 220 ohmios. Y la más pequeña va a venir por la resistencia de 1K. Entonces puedo quitar este de acá y ingreso el multímetro y hago lo mismo. Entonces esta parte la conecto a la parte negativa del multímetro y esta parte la conecto a la parte positiva en cualquiera de estos puntos, ve, en la que usted quiera. Acá por simplicidad lo ponemos acá en el primero. Entonces ustedes buscan la simplicidad y buscan también pues la limpieza ahí en el circuito. Le damos simular, la ponemos en función de corriente y nos da la corriente que es de 12 miliamperios. Si sumo, me quedaría 54.5 más 12.0 miliamperios, que sería 66.5 miliamperios. Esa es la corriente total. La corriente de salida, vea, porque está saliendo de la fuente, va y atraviesa todo el circuito, o la corriente de entrada, que sería la de acá. Entonces es la misma. Si hablamos de salida o de entrada, va a ser la misma desde la referencia de la fuente. ¿Más o menos claro? ¿Alguna otra duda? Listo, César. Dice que bien. Roja, me volví atrás, ahora estaba Mónica. haciendo el ejercicio. Otra vez te atrasaste. ¿En qué parte quedaste? Espérame, profe, porque es que no le había puesto los valores. Mónica, ¿te animas a compartir la pantalla para nosotros ver qué estás haciendo?
y ayudarte. Ay, voy. Listo. Entonces te voy a dejar la pantalla libre para que no la compartas. ¿Sí ahí se ve mi pantalla? Sí, ahí Bueno, estamos viendo bien. ahí la estoy, apenas estoy haciendo la conexión. No, ahí está bien. Ahí está bien. Listo, Entonces, entonces miremos cómo vas a medir la corriente en la resistencia de un K, por ejemplo, que es la primera a mano izquierda la que tienes ahí. Listo. esta. Entonces, sí, ahí está bien. Eso, la conectas ahí al positivo, bien. Sí. Y la otra pata, ¿dónde la vas a conectar? No, ahí, ese positivo, conéctalo donde pusiste el anterior. O O sea, sea, quita ese, sí, quítale ese. ok. Y Y pon el positivo. entonces, espérame, lo corro un poquito. Ese positivo ponlo ahí, exacto, ahí. Listo. Ay, no, espere, que eso quedó Ahí todo quedó bien. torcido. Exactamente, listo. Ahí te quedó bien, perfecto. Listo. Ahora, la punta libre de la resistencia, la que quedó libre, Esta. exacto, la vas a conectar ahí. Al negativo, No, 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 no. ¿no? A la punta de la resistencia. Pero a la otra. Esa es la terminal 2, busca la terminal 1. Pero al huequito de arriba. No la pongas encima porque, exacto. Ahí Ay, el software me lo permite, pero en la vida real tú no puedes meter en el mismo hueco dos cables. porque hago desastres. No, no es que hagas desastres, sino que no caben. Ah, ok. Es por eso la protoboard, para eso es precisamente, para yo unir sin necesidad de amontonar los cables en un solo hueco, sino esos 5 huecos son el mismo punto. Yo haciéndole con cuidado de no estallarla o algo así. No, listo, ahí te quedó perfecto. Y ahora midamos la corriente, midamos ahí. Y ahorita medimos la otra, ahorita conectamos la otra. Listo. Ah, no, pero mentiras porque es que la otra está suelta. Entonces no nos va a dar. La otra está suelta, la ¿Cuál? otra es resistencia. Esta. Ajá, entonces conecta ese al positivo. La terminal 2, no, esa. Esta. No, la de abajo, la que está suelta. No, la de abajo, la resistencia. Ubícate en la resistencia, Ya. en el de la izquierda, la terminal de la izquierda. No, en la otra resistencia que tenías, en esa. Ya. En una de las terminales, ¿en cuál? En la 1, ubícate en la 1. Ya. Esa, conéctala al positivo de la fuente, que va a ser el positivo de la protoboard. Tanto, bien puede ser arriba o abajo. Acá. Eso ahí, listo, ahí quedó bien. Listo, vamos a medir esa corriente, la de la resistencia 1. Listo. Entonces ahí está en función de tensión, entonces lo vas a cambiar a corriente. Ponle corriente. ¿Esta? Eso. Ajá. ¿Dónde está la A? Exacto. Y ahora vas a cambiar la tensión de la fuente que está de 5 voltios, la vas a poner en 12. Y ahí te da los 54.5 miliamperios. ¿Sí lo ves? Ah, ahora sí. Sí, sí, es que yo voy mirando como el profe hace el ejercicio y lo voy haciendo y por eso es que me atraso. Sí, claro, pero no, vas bien porque ya tenías el montaje. Entonces ahora quiero que hagas lo mismo con la otra resistencia. Con esta. No, esa ya está, 54.5 miliamperios. Ah, Ahora es vas a esta. medir la corriente de esa, exacto. Exactamente como está la otra, con el otro multímetro. O sea, esta con esta. Ajá. Ujú. Entonces mira cómo estaba conectado ahí. A ver, acá. Exactamente. Positivo, negativo, ¿sí? Ajá. ¿Y ahí qué más le haría? Es que ya me perdí, profe. No te preocupes. Miremos nuevamente la que ya hiciste. Voy a compartirte otra vez mi pantalla, ¿sí? Ok, Y vale. listo. Voy a compartir para que todos miren. Ok, listo, profe. Gracias. Bueno, con gusto. ¿Alguna duda de lo que hizo ahí Mónica? Está fácil, ¿no? Está sencillo. La vaina es que tenemos que cacharrearle para que surjan las preguntas. Porque si no le cacharreamos, pues nos quedamos ahí y perdemos el tiempo. Entonces lo que acabamos de hacer con Mónica fue esto. Viene por acá por el positivo, por el negativo, perdón.
Llega acá a la resistencia, sube por acá, pasa por acá, hace la medición y baja al positivo. Eso fue lo que hicimos. Entonces, mira, Mónica, voy a hacer lo mismo con la resistencia. Voy a quitar todos estos cables para que tú mires. Lo voy a hacer paso a paso. No, deja ahí un momento el software y pon cuidado acá un segundo. Está Vale. suelta la resistencia. Está suelta la resistencia. Voy a conectar la parte negativa donde dice terminal 1, la voy a conectar en cualquiera de estos puntos. Tú podrías hacer esto. ¿Qué pasa? En la vida real estos dos cables no me van a caber ahí. No es porque hagamos desastres, porque está bien conectado, sino que no cabe. Entonces lo ponemos desde acá porque es más cómodo. ¿Sí ves? Listo. Ahora, subo por acá, busco la terminal. Sabemos que esta terminal 2 está en el punto 19. Entonces cualquier 19 me va a servir. Entonces voy a poner acá y voy a ir al negativo del multímetro. O sea, lo voy a conectar al multímetro. Ahí ya quedó. Y ahora voy a conectar el positivo del multímetro al positivo de la fuente, que sería este punto de acá. Ya está en función de corriente. Entonces viene por acá la corriente, sube por la resistencia, pasa a través del multímetro y se cierran en la otra polaridad, en la positiva. Le doy iniciar simulación y me mide los 54.5 miliamperios que estábamos esperando. Por eso es importante hacer primero la parte teórica para yo saber si esto me está dando correcto. Porque si no, pues no tengo forma de saberlo. Ya cuando pues le tengan más práctica, ya no hay necesidad de hacerlo teórico. Para eso es. Listo, ¿ya viste cómo es, Mónica? Ok, sí, señor. Listo. ¿Alguna duda adicional? Vamos a mirar lo que decía, ¿quién fue? Diego, que sí, que quería poner la resistencia vertical. Creo que fue Diego o Cristian. Entonces voy a quitarla. No, no voy a quitarla, voy a girarla. Entonces, si la dejo así, ¿está bien conectada? No. ¿Por qué no? Ay, ¿Por qué no, Ah, no, Mónica? porque tapa los orificios. No, señor. ¿Cuál es Porque es que la está otra conectado razón? en el mismo punto. en el mismo. Exacto. Es por eso, porque está conectada en el mismo punto. No es porque tape los orificios, porque está conectada en el mismo punto. Es por eso. Entonces, ¿cómo la voy a poner? Como este punto es independiente, voy a mirar acá, este punto es independiente a este, pues lo voy a conectar así, vean. Así sí es válido. Ahí quedó. Entonces así es más visual. ¿Por qué? Porque voy a cambiar este cable, lo voy a pasar acá. Porque ya mi resistencia, la terminal 2, está en el punto 18. Entonces del punto 18 la conecto al negativo y sigo acá por el 18, la conecto allá a mi negativo del multímetro y la conecto acá en el 18. ¿Sí ven? Entonces vea, acá es más visual que esta, pero es lo mismo. Lo importante es entender cómo es el funcionamiento tanto del multímetro como de la resistencia, como de la protoboard. Entonces le doy acá en simular y me da lo mismo, vea, 54.5 miliamperios. Entonces ustedes pueden jugar con esto, mirarlo, cómo les queda más, cómo lo entienden mejor. Hay muchas formas de hacer lo mismo. ¿Alguna duda adicional? No, ya quedó claro, profe. Listo, Mónica. Vale, Listo, me alegra gracias. que hayas entendido esto rápidamente. Ok, ¿Alguien más gracias. tiene alguna duda? Diego, ¿ya quedó claro? Sí, profe. Listo, entonces voy a dejar de presentar y voy a llamar listas rápidamente y les voy preguntando a ver cómo nos va con esto, a ver qué dudas tenemos. Listo. Jorge Alejandro Arboleda. Steven Sarabia.
Yuri Mayerly, Cristian Camilo, Karen Andrea, Luis Mario, Luis Alberto, Ciro Esteban, Duban Camilo, Félix Cuervo. Félix sí creo que está por ahí. No. Luisa Fernanda, Wilder Fajardo. Presente, profe. ¿Cómo le fue con eso, Wilder? Bien, profe. Lo que dice usted mismo, toca cacharrearle. Sí, porque si no, es difícil. Solo viendo no se puede. Sí, señor, claro. Eso ya toca ir a meterle las uñas a esto, si no, no podemos avanzar. Listo, me avisa cualquier duda que tenga, Wilder. Sí, señor, Magda gracias. Liliana. Daisy Liliana. Juan José. Lina María. Luis. Daniel Largo. Kelly Giovanna. Presente. ¿Cómo te fue, Kelly? Bien, pues hay que ponerle más detalle y volver a y practicar. ¿Pero le has trabajado al Tinkercad? Un poquito, porque es que la verdad no he podido, pero sí. Y Listo. también retomar otra vez las clases, Sí, aprovechando que están entonces te grabadas. recomiendo que vayas y mires las grabaciones. Obviamente no la vas a ver toda, sino las partes donde estemos haciendo el montaje. Me avisas Entonces, cualquier duda que te surja. vale, muchas gracias. Bueno, con gusto, Luis David López, Luis David Maldonado, Juan Martínez, Reyes Manuel. Presente, profe. ¿Cómo le fue a Reyes? Que pues súper bien, entendiendo todo. Y bueno, seguiré cacharreando porque a veces se me hace trabajoso sobre las corrientes y eso, pero seguiré cacharreando. Lo importante es que tenga en cuenta también qué es lo que va a medir. Si va a medir corriente, si va a medir tensión, no confundirse con eso. Ah, bueno, profe. Con este ejercicio ya le queda más claro, trate de hacerlo Sí, sí. así tal cual y ahí le va quedando claro qué es lo que le están pidiendo, si medir corriente o medir tensión. Acá solo estamos midiendo corriente. Ah, bueno. ¿Listo? Me Pues avisa alguna ahí cosa yo cualquier voy a duda estar que va avisando. teniendo. Bueno, pues Dayana gracias. Melo, Manuel Alfonso, Sergio Esteban, Mónica Yasmín. Presente, profe. Listo, Mónica. Estoy activa. Gracias ahí por presentarnos y bien, listo. Creo que ya quedó claro. Listo, gracias. Listo, César Andrés. Presente, profe. Listo. ¿Cómo le fue, César? Bien, estamos aclarando dudas ahí, se está aprendiendo cada vez más. ¿Cómo le ha ido con el software? Bien, sí, señor. ¿No ha Profe, tengo tenido una dificultades duda. de pronto con los conceptos? No, señor, todo ha estado claro.